Ahora nos vamos hasta Judith nuevamente, hacemos el seguimiento, a ver qué es lo que ocurre nuevamente. Judith, te escuchamos de este allanamiento que se está realizando desde temprano. Del sexo masculino, bueno, directamente el día es refutable. Sí, Chiche, para que se están acercando dos jóvenes que en algún momento formaron parte del grupo religioso de alias Vico, quien está siendo detenido en este momento. Vamos a escuchar un poco el relato de uno de ellos. Otra tiene que cuidarle, otra me tiene que cuidar a mí, porque a mí me tiene que cuidar. Entonces, a la de 15 años le dejaban en su casa para que lo cuide él, y a la de 22 años le dejaba. Bueno, y ese era el modo grande, con muchas. Bueno, en los retiros nos comentaban, bueno, sí o sí alguien tiene que, bueno, todos duermen en sus respectivas habitaciones, pero una chica tiene que dormir conmigo, porque las chicas le cuidan mejor a los varones. ¿Cómo le convencía de eso? Bueno, y la manipulación. Por eso estoy hablando de que la Fiscalía tiene la obligación de hacer un peritaje psicológico, o sea, que debe dejar un precedente aquí en Paraguay sobre las conductas de este tipo que están operando en las iglesias. Porque, como les dije, Aproximadamente. muchísimas víctimas. Las que tenemos conocimiento son 20 aproximadamente, las que nosotros sabemos. No todas están haciendo la La denuncia. Fiscalía todavía no les convoca. Los nombres ya están a disposición de la Fiscalía para que llamen para la declaración indagatoria, pero la Fiscalía todavía no está. Sí, una que fue menor de edad en ese tiempo fue la que declaró. ¿Desde hace cuánto tiempo ya se viene? De más de 10 años, Por eso es que representa él un peligro para la sociedad, para su comunidad, para otras comunidades. Él ya fue excluido de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ya fue excluido de la parroquia Virgen del Carmen y de todas las capillas de Villa Elisa. Pero nosotros reclamamos, ¿por qué la iglesia no hizo algo al tener conocimiento? Ellos dicen, no, la iglesia esperaba que se actúe de otra manera, que se haga una denuncia. No habían pruebas, pero nunca la iglesia le apoyó a las víctimas, porque las víctimas acudieron como miembros de los grupos juveniles que él lideraba, acudían a las iglesias donde él se iba, pero la iglesia directamente, los sacerdotes se lavaban las manos. Eso es lo que nos causó mucha indignación. Gracias. Uno de los jóvenes que se acercó aquí hasta el allanamiento, Chiche, compañeros teleaudiencia, para dar su testimonio y versión a la fiscal Teresita Torres, quien está encabezando este trabajo. Acá ya estamos pudiendo ver algunas otras imágenes de los elementos incautados y tendría que ver precisamente con lo que ya anticipábamos. Una computadora donde probablemente en su interior existirían contenidos comprometedores, porque recordemos que también a él se lo acusa de sextorsión, o sea que fotografiar desnuda a sus víctimas y de esa manera extorsionarlas para que les hagan giros de dineros. Incluso se encontraron algunas boletas dentro de la casa. Eso, por supuesto, se va a investigar, se va a averiguar si es que pertenece ese giro, esa transacción a una de las víctimas denunciantes. También estamos viendo que se revisó acá su vehículo, o sea que él manejaba también. No es completamente discapacitado, es lo que nos decía acá el comisario Rubén Paredes. Él tiene una cierta dificultad para caminar, pero con ayuda de muletas, y de vez en cuando hace uso de su silla de ruedas, principalmente con la intención de generar lástima en los jóvenes, y de esa manera los embaucaba. Y decía uno de los jóvenes que se acercó acá, él elegía a sus víctimas, no a todas, sino que a las que tenían normalmente problemas en sus casas. Es por eso que también se está pidiendo la participación de expertos, psicólogos, forenses, para que puedan, por supuesto, hablar con estas víctimas y que puedan finalmente dar su versión. Es gravísimo todo lo que se está dando a conocer en la jornada de hoy. Acá se va a acercar hasta nosotros el comisario principal Rubén Paredes para que nos hable finalmente del resultado de este trabajo. ¿Va culminando ya aquí, comisario? Sí, justamente estamos ultimando los detalles en lo que se refiere al levantamiento de los elementos que encontramos, que es para nosotros muy importante, que está relacionado al caso. Tenemos boletas de extracción de dinero, tenemos chip de celulares, su teléfono celular, un disco duro portátil donde hay mucha fotografía, también una memoria de una computadora, porque este muchacho es técnico en informática y diseñador gráfico, o sea, maneja el sistema, y ahora ordena a la fiscal llevarle hasta la sede para tomarle la declaración, ya en conformidad con su abogado. ¿Se lo encontraron? Está durmiendo, está en su dormitorio, porque él tiene un dormitorio y aparte tiene un lugar donde exclusivamente tiene su computadora, sus elementos electrónicos. ¿Qué dijeron sus familiares y él también con respecto a esto? Nada, no dijeron. No, se limitaron a callarse, no a defenderle, pero sí a callarse, ¿verdad? O sea que no negó las acusaciones, comisario.
Con él todavía no me toca, o sea, no me toca la oportunidad de hablar porque se centré todo en el levantamiento de los elementos dentro de la casa. ¿Tiene vehículo también? Sí, ese automóvil que está enfrente es un Toyota Vitz. ¿Está adaptado? No, él tiene, o sea, movilidad en las manos, en las ¿Tiene piernas. problema para manejar? No tiene problema, se maneja solo, pero solamente tiene dificultad en las piernas para caminar, que tiene que ser ayuda de alguien, ¿verdad? ¿Dónde lo llevan ahora, comisario? En la sede de la fiscalía. Comisario principal Judith. Rubén Paredes, sobre lo que encontraron en la casa, sí le escucho. Una precisión, las dos personas que estaban hablando con ustedes, tanto la mujer como el varón, ¿fueron víctimas o son personas que escucharon el testimonio de víctimas de este hombre? Son personas que formaron parte de su grupo en algún momento, pero que no han sido víctimas, pero sí acompañaron de cerca las denuncias, porque ellos son los que se animaron a dar a conocer a través de las redes sociales lo que los demás no quisieron hacer porque se vieron comprometidos y tenían temor, por supuesto, se entiende toda la situación, entonces ellos se están acercando acá para dar la cara por las víctimas que denunciaron en su momento y que después de mucho tiempo, hay que decirlo, se hizo caso, porque estamos hablando de denuncias que datan desde hace más de 10 años, compañeros, y que finalmente ahora se está haciendo algo con la detención de este joven que aparentemente no tenía ninguna dificultad para manejar, para tener sus cosas, para manejarse solo, ¿verdad? Incluso lo más grave de todo es con respecto a estas boletas de transacciones, de giros principalmente, es que prácticamente se va concretando la sospecha en el sentido que las víctimas decían que le obligaban a mantenerlo prácticamente, a enviarle dinero mensualmente, a que paguen la cuota de su auto, a que paguen la cuota de su celular, o si no, saque la foto que tengo de vos en mi teléfono o en mi computadora, ¿verdad? De esta forma se manejaría este líder de este grupo religioso, conocido principalmente en Villa Elisa y Lambaré, pero también lo decía uno de los integrantes de su grupo, ex integrante, mejor dicho. Hay denuncias también a nivel nacional en otras ciudades, no solamente aquí. Ahora, Judith, me pareció muy grave también lo que dijo una de estas personas con quien estuviste hablando, que como siempre hicieron saber a sus curas párrocos y como siempre la iglesia metió la basura debajo de la alfombra. Sí, porque Aníbal, lo que decía él era muy cierto porque ya lo anticipamos hace rato. Él no estaba registrado como el líder del grupo. O sea que no sé cómo se maneja esa cuestión, pero tiene que haber un registro en las capillas o parroquias para que él forme parte de este grupo, que sea el líder, ¿verdad? Y esto es lo que se comprueba. Prácticamente él se manejaba de manera clandestina, pero le permitían esa actividad en las mencionadas iglesias, ¿verdad? Algo que también ameritaría una investigación. Claro, no porque habla si de una desvinculación, sino que una negación nomás de lo que él estaba realizando Claro, porque paralelamente. si se va a un grupo de jóvenes, te dicen, fulano de tal, en nombre de la iglesia, en nombre de tal movimiento juvenil católico, está haciendo esto, bueno, vos como responsable de tal o cual parroquia, salí y denunciarlo, pero no dejes que transcurra nomás la situación. Dejarlo pasar, sí. Sí, y acá decía el joven también, Aníbal, que él fue expulso de uno de los sectores del ambiente religioso. Acá le iba a preguntar otra vez al joven cuál era. Amigo, le iba a preguntar. Discúlpame, ¿me mencionas? Estamos en vivo. ¿Cómo se llamaba la iglesia que él le echaron? Nuestra Señora del Rosario de Lambaré, Virgen del Carmen de Villa Elisa. Ellos habían dado un comunicado, le expulsaron, le prohibieron toda actividad que realice, justamente porque víctimas de él llegaron a denunciarle a los curas párrocos respectivos de cada parroquia. Seguía teniendo cabida en otras congregaciones. Porque él directamente a los jóvenes les trasladaba en otros lugares y allí seguía operando de la misma manera. Por eso yo estoy presumiendo una conducta psicopática y o sea, debía exigir. ¿La estructura de las iglesias o las parroquias que les permitían su ingreso, había algún tipo de registro para que él forme parte o él lo hacía de manera independiente? De manera independiente, de manera totalmente independiente, justamente para no estar sometido al control. Pero utilizaba el nombre de las iglesias y las parroquias. Utilizaba el nombre de las iglesias y de las parroquias, llegaba a las comunidades, él se hacía querer por los miembros de estas comunidades porque tiene porque es un manipulador experto, nos consta. Sí, por eso Está lleva llevando hace puntual, años. contundente lo que decía este integrante. No, el hecho nomás de su actuar nos llama la atención que después de tanto tiempo por fin pudieron dar con él. Judith no salió de la casa aún. No, todavía. No, seguimos aguardando, también queremos hablar con la fiscal Teresita Torres, pero me pide todavía un momentito porque sigue redactando el acta pertinente, ¿verdad? Documentando todo, así que vamos a aguardar aquí afuera que salga el joven que va a ser llevado hasta la sede de la fiscalía
y posteriormente vamos a conocer su destino, ¿verdad? Lo cierto es que se logra su detención aquí, la incautación de importantes elementos que serán clave en la investigación, y también se va a llevar su vehículo, decía el comisario, porque en su interior también pueden haber elementos del interés de los investigadores. Bien, un gran despliegue de la policía que estamos viendo en este momento en Lambaré. Terrible suceso, ¿eh? Sí. Una noticia con la que se despierta el país con esta detención de este presunto violador serial. Bueno. Muchas víctimas, de Sí. hace muchos años, porque hay que tener en cuenta que las víctimas en su momento fueron hace 10 años atrás, ya. Y contundente lo que decía el joven, quien estuvo muy de cerca con las personas, con las jóvenes que fueron presuntamente víctimas de este hombre. Sí, O sea, es que tremendo. ahora hay que ver cuando las víctimas empiecen a salir a la luz, Fiscal, ¿ya podemos hablar contigo? la cantidad de casos que se pueden dar, ¿no? No se puede. Bueno, vamos a esperar. Me va a hablar la fiscal finalmente, nos pide que saque enfrente de la vivienda, ahí va a salir. No aglomerarse, ¿eh? Hay que destacar lo siguiente también, Aníbal, algo muy importante. Varios fiscales tuvieron en su momento las denuncias de estas víctimas, pero nadie hizo hasta ahora nada. Solamente fue la fiscal Teresita Torres, porque mira. ella recibió una denuncia puntual e inmediatamente dio participación a la gente del Departamento de Investigación del área central, y porque también se pidió la participación en este caso, se acudió hasta la fiscal general del Estado para que se pueda hacer algo, porque los casos, las demás denuncias estaban prácticamente encajonadas, como siempre se dan estos tipos de situaciones, ¿verdad? O sea que en muchas cosas, muchos aspectos también se están dando a conocer luego de este trabajo. Y sería interesante también, Judy, conocer a esos fiscales o a aquellas fiscalas que no hicieron bien. absolutamente nada Acá, para esclarecer este tipo fiscal de hechos. Teresita Torres, el resultado de ¿Cómo este ignorar trabajo. algo así? ¿No? Y procedimos a la detención del presunto autor de muchos hechos de abuso sexual, coacción sexual. Existen varias denuncias, tengo entendido. A mi cargo está solo una causa de una adolescente. Están procediendo por esa causa, pero ella mencionó a esta persona sobre el Ella específicamente les indicó directamente a él como el autor de abusos y coacción sexual. Ocurrió, según esta adolescente, en 5 oportunidades. Comentó cómo la manipulaba, le hacía pagar el transporte, la traía hasta acá, le pedía filmaciones, pedía que venga vestida de determinada manera, que no hable con nadie. Muchos métodos de manipulación y varios meses. Tengo entendido que esta persona tiene una cierta discapacidad y entonces se valía de eso para, por así decirlo, enganchar a sus víctimas y acceder a ellas. Y además decía que él era el formador de las adolescentes y les decía que ellas debían hacer lo que él les pedía. ¿Cuál era el elemento que la comprometía ella con él? ¿Tenía fotografías de ella? Tenía fotografías, filmaciones, diferentes métodos de coacción y amenaza. Tenemos una CPU, un disco portátil, 2 teléfonos celulares. ¿Dónde va él ahora? Va a ir a la fiscalía y luego va a quedar detenido en la policía. De hecho, la orden de detención es de la semana pasada y ahora sí hicimos efectiva esa detención. ¿Me podrías confirmar si otras unidades también tendrían denuncias en contra de este hombre? Es lo que está diciendo, justamente acá me encuentro con una persona que haya hecho la denuncia y voy a averiguar dónde se encuentran esas denuncias y qué podemos hacer. ¿Menor era esta víctima? Menor de 18 años, menos de 18 años. La fiscal Teresita Torres finalmente también dándonos un informe, un resumen ya de lo ocurrido. Sí, ¿algo más? Sí, esto es lo que nos sorprende y queremos que averigüen la conducta psicopática, cómo él la sometía, porque es un riesgo, él representa un riesgo tremendo. Es impresionante, como dijo la fiscal, la sometía a sus víctimas, las chantajeaba, las obligaba a hacer todo, a mantenerlo económicamente y a satisfacer sus placeres. Eso también es no solamente la víctima que mencionó la fiscal, hay muchísimas otras víctimas por más de 10 años. Llama la atención, es cierto que se hizo también en otras unidades. Nosotros hicimos la unidad antitrata de personas. ¿Qué pasó? ¿Se investigó en No. A nosotros nos sorprendió la conducta de esa fiscalía a través de sus miembros, porque ellos nos pidieron, como ellos encontraron el tipo de pornografía infantil, que sí, bueno, ellos nos pidieron a nosotros fotos. Nosotros les dijimos, váyanse, vengan a investigar, o sea, váyanse a investigar
en su residencia, pero no hicieron. ¿Hace cuántos días fue eso? Hace más de... Está por ser 15 días. El 11 de junio hicimos la denuncia en la unidad antitrata. A través de las redes. A través de las redes. Recurrimos a abogados, que sí, porque ya la fiscalía nos dimos cuenta que nos estaba moviendo, ¿verdad? En tiempo y forma. Lanzaron un hashtag. Sí. Claro. Entonces, vuelvo a repetir. Me preocupan mucho las víctimas. Están en una situación de mucha vulnerabilidad, pedimos contención. Nosotros eso pedimos a la Fiscalía, que pueda asistirlas en la brevedad posible. Y también ahora yo hago pública esta denuncia. Sí, soy Lucas González. Corto tiempo nomás, ahí está, los dichos de uno de los integrantes de un grupo que es ya otro, ¿verdad? Formaba parte anteriormente del grupo de Alias Vico, pero en este caso se presentó aquí para dar su testimonio a la fiscal. Y ya lo escuchaban ustedes, recurrieron a varias unidades, se hicieron varias denuncias nominadas, o sea que sindicando a esta persona que está siendo detenida hoy, pero no se hacía absolutamente nada. Y finalmente la fiscal Teresita Torres fue la que decidió remangarse, ¿verdad? Y finalmente hacer el trabajo que no se estaba haciendo hace tiempo. Movete Sandra Quiñones era el hashtag, finalmente, que desde hace 15 días venía circulando en las redes, y hoy se hizo el procedimiento tan esperado por este grupo de jóvenes que a grito estaban pidiendo que se intervenga. Fíjate, Sí. fueron a la unidad especializada, allá se lo ve en el fondo. Sí. Ahí está, sí, con la remera a rayas. Sí, fueron a la unidad especializada de lucha contra la trata de personas y no hubo reacción. Lamentable, es la unidad especializada para este tipo de hechos. Ahí estamos viendo a la Sí, persona. y una vez más, compañeros, queda en evidencia el poder de las redes sociales, ¿verdad? Y muchas veces para que se haga algo se tiene que viralizar o escrachar, ¿verdad? Lastimosamente es el método hoy día, porque muchas denuncias se hicieron y finalmente lo que se puede destacar es que se está logrando es su detención, y seguramente van a aparecer más denuncias en su contra porque hay gente que no se animaba precisamente porque la justicia no se movía. Ya va a salir el joven de 35 años, ahí está, ahí lo vemos de fondo. Sí. Sería Víctor González, de 35 años, mejor dicho, alias Vico, que tiene más de 10 denuncias en su contra, muchas de ellas nominadas, otras pedían que solamente intervenga directamente las instancias pertinentes para que puedan encontrar los elementos y así comprometerlo. Vamos a ver si es que va a dar algunas palabras, lo vamos a esperar aquí. Acá lo van a sacar precisamente. Bueno, como pueden notar, ayuda del padre para poder salir finalmente. Víctor, ¿qué puedes decir con respecto a estas denuncias en tu contra? Voy a hablar con la ley, nada más. Voy a hablar con ellos, con la fiscalía. Permiso. Acá se acercaron hasta jóvenes que formaban parte de tu supuesto grupo. Sí. ¿Qué puedes decir al respecto? Permiso. ¿Quieres indicar algo, Víctor? ¿Tenés algo? Judith, ¿por quién está acompañado de él? ¿Por su papá? Ahí está. Su padre sería, acá lo escrachan de paso también los jóvenes que se acercaron a ver el procedimiento de cerca. Voy a hablar con la fiscalía, es todo lo que dijo este señor que finalmente se va retirando de su domicilio. Acaban de alzar también la CPU que incautaron de su casa. Se encontraron varias boletas, destacar eso también. Podría tratarse los giros que precisamente le venía haciendo su propia víctima a cambio del silencio, ¿verdad? A cambio de que no divulgue su fotografía. Es tremenda la denuncia, gravísimo lo que se dio a conocer hoy a través de los medios de comunicación, compañeros. Así es, y no es solamente una causa, si bien una causa hizo que la fiscal pueda en este caso tomar acción, en este caso a partir de este momento evidentemente tuvo eco y aparecen más y más casos y más víctimas de este presunto violador serial. Acá hay que ver cómo prosigue la investigación y ojalá que esto también sea, Judith, una llamada de atención para la Fiscalía, teniendo en cuenta el accionar que ya esto podría haberse dado tiempo atrás. Tuvo que tener un desenlace como este para poder tener una llamada de atención. Sí, y esperemos que se identifiquen las unidades a las cuales llegaron las denuncias que no fueron atendidas. Varias de ellas nos decían que fueron nominadas incluso.
porque por ahí muchas veces se entiende que no haya celeridad en la investigación porque no se lo nomina, pero en este caso se habla de que se dieron nombres, ¿verdad? En fin, este es el trabajo en la jornada aquí en Villa Virginia de Lambaré, compañeros. Ya va hasta la Fiscalía la persona detenida hoy, Víctor González alias Vico, el líder de un grupo juvenil religioso aquí de Lambaré acusado de abuso sexual en menores y jóvenes de su congregación. Muy bien, Abuso Judith. sexual y extorsión incluso, ¿no? Abuso, sí, Ojalá extorsión tremenda. que esta situación despierte también las ganas de todas las otras víctimas de poder Y sí, hablar, ¿verdad? que Y en salgan otros casos también, porque no debe ser el único caso que hay. y a fortalecer Sí. esta causa. Sí, Que ahora señor. se inicia. No, por eso, o sea, desencadenó esta denuncia que recibió la Fiscalía y que a partir de ahora Que se aparecieron más y levante más casos. la polvareda sobre estos casos. Y que se tome la acción necesaria de manera judicial. Le agradecemos en este momento a Judith. Estuvo antes, durante y ahora con este desenlace cuando vemos ya casi el traslado de esta persona, alias Vico, para poder prestar su declaración. No dijo nada a la prensa, va a hablar con la Fiscalía y vamos a estar atentos a lo que va a estar mencionando. Así que Judith, gracias por este impecable trabajo, por haber acompañado desde temprano ahí en Villa Virginia, Lambaré. Gracias a usted por el espacio, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí estuvo la mañana de cada día haciendo una caso. cobertura total. Qué situación, che. Sí.